Hola, soy Pablo de Check the Gate y hoy vamos a estar revisando dos sets de lentes de cine que son muy similares pero al mismo tiempo muy diferentes. Y me refiero a los Canon CNE y a los Canon Sumire Primes. Este review va a ser un poquito largo, pero voy a ir hablando de temas más generales a más específicos, cosa que ustedes puedan entender primero las diferencias de los lentes y después ir profundizando en cuáles son esas diferencias en detalle. Quiero agradecer a Canon Chile por permitirme hacer estas pruebas y poder mostrarles a ustedes acerca de estas maravillas de lentes y cuáles son las diferencias entre ellos. Pero antes, los dejo con algunas imágenes que estuvimos grabando con unos amigos el fin de semana pasado. Yo no sé si ustedes lograron notar las diferencias entre los lentes, ya que el video es un poquito rápido y en YouTube se comprime mucho o en Internet se comprime mucho, pero a grandes rasgos, después de analizar el material en detalle, puedo decir que los Sumire Primes tienen un look mucho más retro y mucho más suave, a diferencia de los CNE, que es un look mucho más limpio y definido. Los lentes Sumire Prime de Canon son una serie de lentes full frame que se crearon en respuesta al feedback que fueron dando muchos directores de fotografía y que fueron lanzados en el año 2019, o sea, son relativamente nuevos. Se inspiraron en la serie de lentes K35 de Canon, que fueron muy populares durante muchos años, casi legendarios, y que hasta donde entiendo ganaron un Oscar solo por tener un look muy bonito y que hasta el día de hoy se utilizan en grandes producciones, pero que son un set muy caro y muy difícil de conseguir. El nombre Sumire es una palabra japonesa que se podría traducir como flor de orquídea o flor violeta, y estos lentes buscan producir imágenes mucho más suaves con un estilo vintage que se agradece enormemente en el cine o en el audiovisual. Los Sumire van desde los 14 mm hasta los 135 mm con aperturas máximas de T1.3 y T3.1 dependiendo de la distancia focal. Los lentes Canon CNE, por otro lado, vienen mucho más relacionados o inspirados en los lentes de fotografía que se estaban desarrollando por Canon, principalmente la línea L. Y estos lentes se crean en el año 2009, o sea, 10 años antes que los Sumire, y buscaban lo mismo que buscaba la época en ese momento, que era el nacimiento del cine digital, que era el 2K o el Full HD y el naciente 4K, que era una época donde se buscaba máxima definición, microcontraste, cosas así, pero que con el pasar de los años y el desarrollo de los nuevos sensores, este tipo de ópticas demostraba demasiada resolución y los cinematógrafos empezaron a preferir lentes antiguos, vintage, lo que dio el paso, como ya sabemos, a los Sumire. ¿En qué se parecen estos lentes? Bueno, ambos son de Canon, fabricados en Japón y diseñados por una de las compañías de cámaras y de lentes más antiguas del mundo. Ambos son lentes de cine, o sea, tienen anillos dentados para conectar los motores del foquista. Sus anillos son lineales, mecánicos y tienen hard stops. Tienen unas marquitas para el foquista que brillan en la oscuridad. Su diámetro frontal es de 114 milímetros, que es el estándar tradicional para los Matebox. Son livianos, cada lente del set pesa aproximadamente 1 kilo y las distancias focales de los lentes son las mismas. Ambos sets de cine tienen diafragmas de 11 hojas y cada set por separado tiene consistencia en el look que presentan. Bueno, ¿y en qué se diferencian? Los CNE traen una montura EF que le permite comunicación directa con cámara para dar asistencia de enfoque, por ejemplo, pasar metadata, de la apertura, de la distancia del foco, etc. Y los Sumire son lentes con montura PL, no tienen conectores para pasar esa información, y esta montura es mucho más universal y se puede adaptar a casi todas las cámaras del planeta. Los coatings o la capa antirreflectante de los cristales es muy diferente entre ellos.
Recordemos que la luz no solo atraviesa los cristales, sino que buena cantidad de esta luz rebota, generando más flares y velos y cosas así. Y tanto los Sumire como los CNE tienen muy buenos coatings que evitan que el lente tenga velo y que por ende no sean tan contrastados. Pero las diferencias en sus coatings, que sí las tienen, generan un diferente color del flare y también un diferente tono y diferente paso de colores que atraviesan los cristales para llegar al sensor. Y bueno, la más importante de todas, la diferencia entre estos dos sets es el look que provocan. Y para esto vamos a ver esta comparación en detalle. Comenzamos con el CNE 50 mm abierto al 1.3, donde claramente vemos aberraciones cromáticas por ser un lente tan luminoso. Y también empezamos a ver el bokeh cómo se comporta con pequeñas aberraciones esféricas. Cuando vamos cerrando al T2.8 podemos ver que bastante de la aberración cromática se corrige y el bokeh también empieza a ser mucho más definido. Ya cuando llegamos a T4 vemos que se normaliza el lente completamente y tiene una estética más limpia. El Sumire 50 mm abierto podemos ver el carácter que tiene, que es mucho más suave, tiene aberraciones cromáticas también, pero en las zonas de foco tiene un halo que lo rodea y esto también es propio de una aberración esférica un poco más pronunciada que también la podemos ver en el bokeh. Cuando llegamos a 2.8 ya eliminamos las aberraciones cromáticas, pero mantenemos igual el look o la estética del lente. Ya en T4 se parece mucho más al CNE en cuanto a definición y las correcciones de los problemas, entre comillas, ópticos. Descubrimos que en T2 el Sumire tiene el punto exacto entre carácter y buena definición. Acá vemos el CNE versus el Sumire. Vemos que ambos tienen aberración cromática, pero el Sumire tiene poco más suave la caída del foco y lo que hace también crear ese efecto de halo. Si notamos el CNE versus el Sumire, vemos que el CNE es mucho más cálido y el Sumire tiene más tonos neutrales. CNE y aquí el Sumire. El CNE y el Sumire. Acá vemos la misma comparación en 35 mm, CNE versus Sumire. Vemos el cambio en el tono, CNE 2.8, Sumire T2.8, CNE. Y Sumire que ya tiene una definición parecida pero un tono diferente. En cuanto a flares, podemos ver el CNE totalmente abierto el diafragma, mantiene un contraste, no tiene un velo excesivo. Y el Sumire tiene un flare un poco más cálido por el coating que tiene. Y vemos que vela un poquito más, pero mantiene igualmente el contraste de la imagen para la recuperación de los colores. Acá está el CNE y acá está el Sumire. La forma del flare es bastante similar, pero cambia el tono. CNE, Sumire. Cuando se filmaba en película, antiguamente, los fabricantes de lentes de cine se enfocaban en generar principalmente mayor contraste en las zonas medias o frecuencias medias de la imagen del celuloide y no tanto en el detalle fino del sustrato. Por eso cuando aparece el cine digital, los lentes de cine se sintieron inmediatamente mucho más duros, con poca resolución fina. Luego del desarrollo digital y el aumento del detalle en los sensores, la óptica se fue optimizando para tener mayor resolución, para profundizar en los detalles, aumentar el microcontraste y al mejorar el antirreflejo, los lentes terminan siendo demasiado contrastados y definidos, lo que genera un énfasis en una imagen digital. Entonces, los directores de fotografía empezaron a utilizar lentes antiguos de la época del cine o de la fotografía y lentes que principalmente eran lentes que no estaban optimizados para altas resoluciones. Recuerden, había mayor énfasis en los contrastes medios. Y voilà, todos se dieron cuenta de que primero recuperaban el look del cine y no tanto del video, rememorando épocas análogas. Los lentes tienen otra respuesta al contraste medio, más que en los extremos de las luces altas y bajas. Los lentes tienen menor definición. El coating quita el contraste de las zonas más bajas, o sea, son imágenes más veladas,
Y las imágenes vienen más teñidas o cálidas también por el tipo de recubrimiento o coating que se usaba antiguamente. Los lentes tienen mayores aberraciones cromáticas y sobre todo mayores aberraciones esféricas. Entonces, los fabricantes, tomado de lo que estaban experimentando los directores de fotografía, vuelven a rediseñar ópticas que contengan aquellas características, pero manipulando algunas cosas que puedan ser fallas, todo para poder alcanzar un balance entre esta imagen más vintage o antigua y optimizada para sensores más modernos. O al menos esa es mi teoría de cómo los Canon Sumire logran una riqueza de color dejando de lado la alta resolución, para dar paso a transiciones de tonos que da una riqueza para mi punto de vista mucho más interesante para la imagen. Sin duda, recomiendo profundamente probar estos lentes y ver si es que se adaptan o no a algún proyecto narrativo, publicitario, comercial en el que estén trabajando y que quieran darle un toque especial con esta óptica. Los dejo invitados e invitadas a que estén atentos al próximo video junto a Canon, porque entre tantas cosas estaré visitando a José Méndez de Canon Professional Services Chile para que me cuente un poquito más de estos lentes y poder confirmar mis teorías o quizás derribar algunos mitos acerca de las diferencias entre estos dos sets de lentes, los CNE y los Sumire Primes de Canon.